A ver, léanlo por favor. Jóvenes, veo que muy pocos están viendo a la pantalla. Fíjense, en realidad yo considero que el ejercicio, el problema que nos están planteando es sencillo de resolver. ¿Sí, no? De hecho, ya habíamos desarrollado algo similar, pero para un solo rectángulo. A ver, entonces voy a poner aquí un pequeño dibujo. A ver, digamos así. Que fuera nuestra placa, que fuera la placa, ¿sí? ¿Y qué dice? Que es forma rectangular. ¿Qué tiene la placa? Dos orificios también rectangulares. Ok, entonces voy a poner aquí, no está escala, no está escala. Voy a poner estos dos, que tuviera esos dos orificios. ¿Y qué es lo que nos preguntan? A ver, vamos poniendo aquí nuestros datos de entrada y salida. ¿Por qué puse aquí? Así. A ver, vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. ¿Me ayudan con los datos de entrada y salida? El de salida sería el área a pintar. Ok, entonces vamos a ponerlo por aquí. Área a pintar. Esa es la salida. ¿Y los de entrada? Tomar las dimensiones. ¿Las dimensiones de cuántos rectángulos? 3. Entonces sería base y altura de cada rectángulo, ¿no? A ver, entonces voy a poner base de la placa, altura de la placa. Luego, base del primer orificio, le voy a poner orif 1. Altura del primer orificio. Y lo mismo para el otro orificio, ¿no? Dice que son de medidas diferentes. Sería base del orificio 2 y altura del orificio 2. A ver, voy a poner por aquí datos de prueba. No sé, aquí voy a poner 30. Y luego acá 15. No está no está escala, ¿eh? Aquí voy a poner a lo mejor unos 8 y aquí unos 5. Y luego aquí voy a poner, no sé, unos 12 y aquí unos 7. Son datos totalmente inventados, que se dieron cuenta. Y acá había puesto otro número. ¿Cuánto había puesto acá? A 15. Bueno, no sé por qué no lo. Ahí está, 15. Pásenle. A ver, ¿cómo se apellidan? A ver, ahorita se los pregunto. A ver, Flores Hernández no llega, ¿verdad? Fraire Barajas. Fraire. Y Nostroza. Martínez Moreno.
Rascón, Rivas. Vacio, Meléndez. A ver, jóvenes. Yo sé que lo podemos hacer de una sola expresión, llegar al resultado. Lo voy a hacer de esta manera. A ver, oigo mucha plática, jóvenes. Voy a calcular, lo voy a poner aquí, área de la placa es igual. ¿Cómo calcularía el área de la placa? O sea, voy a multiplicar el 30 por ¿cuánto? Por 15. ¿Esto cuánto me da? ¿450? A ver, el área de orificio 1, ¿cómo sería? ¿Cuánto? 8 por 5, ¿va? Y el área del orificio 2 sería 12 por 7, 34, gracias. Entonces, el área a pintar, ¿cómo sería? ¿Cómo la calcularía? Y se la restamos entonces a los 450 le restaríamos la suma del 40 más el 84, ¿no? Se supone que los orificios pues son huecos, no se van a pintar. ¿Me dicen cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto da? Ah, 336. Sí. ¿Así? ¿Está bien? ¿Los demás estamos de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Este es a lo que vamos a llegar para estos datos de prueba. A ver, si ustedes se fijan, eso lo comenté desde el principio, pues el ejercicio no es tan complicado. Hemos hecho cosas más complicadas que eso. Porque la idea que quiero manejar hoy no es tanto, quise escoger un ejercicio no tan complicado. A ver, jóvenes, voy a esperar a que terminen de platicar. ¿Por qué escogí uno sencillo? Bueno, porque lo que quiero ver hoy, en lo que me quiero enfocar es en en un concepto que vamos a empezar a ver hoy. De hecho, este concepto lo aborda la unidad 5 del programa oficial de la materia, pero yo les decía que lo veo desde el principio porque nos da oportunidad de aplicarlo más adelante en todo lo demás. Ese concepto es el de las funciones. Fíjense, aquí, o sea, olvídense un poquito ahorita del que el problema es demasiado sencillo como para pensar en usar funciones. Bueno, pero quiero que se fijen en una cosa. Hay un cálculo que se repite 3 veces. No le hablan a nadie, ¿verdad? Hay un cálculo que se repite 3 veces. ¿Cuál es ese cálculo? ¿El área de qué? O sea, ¿de qué figura es? Estamos calculando 3 veces el área de un rectángulo, pero con datos diferentes, ¿sí? Es decir, que estamos repitiendo un proceso. Ahorita no se fijen en que es un proceso muy sencillo. La idea es que se está repitiendo el proceso 3 veces. A ver, ¿me permiten? Buenos días, maestro. Disculpe, ¿no está aquí el alumno Alberto Enrique Gutiérrez Lozano? Octavo semestre. Ahí viene. Gracias. A ver. Ok. Eso es en lo que nos vamos a enfocar. Algo que se repite 3 veces. Es una situación que se va a presentar muchas veces en programación. Procesos que se repiten. A ver, ¿me pueden dar el ejemplo de una función que hayamos usado en Java?
la raíz. ¿Cuántas personas en el mundo creen que hayan utilizado el MAT SQRT? ¿Cuántas se imaginan? ¿Cientos? ¿Miles? Yo digo que millones, ¿no? Es una función que escribió una persona y se está reutilizando. ¿Cuál es el? ¿Por qué o sea, porque esta persona no fue así como que muy, ¿cómo dicen? Díscola. Y que dijo, no, ¿para qué hago una función para que la aprovechen millones de programadores? No, es que en programación eso es algo que debemos siempre buscar, reutilizar algo que ya funciona, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Y porque si no fuera así, entonces lo tendríamos que hacer todo desde cero y sería una locura. Entonces, las funciones nos permiten reutilizar procesos que ya funcionan, que ya trabajan. Pero, pues, no espero yo que Java o cualquier lenguaje de programación traiga una función que calcule el área de un rectángulo. O sea, es imposible, ¿no? Obviamente los lenguajes traen funciones internas ya preestablecidas, pues, que son útiles a los programadores. Pero muchas veces nosotros vamos a requerir algo que se repite, pero que es como parte de nuestro problema, de nuestra aplicación, no del lenguaje de programación. Entonces, por eso aquí yo quería que se dieran cuenta que hay un proceso que se repite 3 veces, que es el cálculo del área de un rectángulo. Ese proceso lo podemos implementar en una función y luego esa función usarla las veces que sea necesario, no solo en este programa, en cualquier otro programa donde nosotros necesitemos calcular el área de un rectángulo. Entonces, voy a poner aquí esa idea aquí un poquito más formal. Las funciones definidas por el usuario. Aquí habla del usuario del lenguaje de programación, o sea, del usuario que es un programador, no el usuario final a que normalmente nos referimos. En ocasiones un proceso o cálculo se repite 2 o más veces. ¿Cuál es el proceso que se va a repetir en nuestro caso? El área de un rectángulo, ¿sí? Yo sé que es algo muy sencillo, no nos fijamos ahorita en eso. La cuestión es que algo se repite 3 veces. Bueno, en el transcurso de ejecución de un algoritmo, en estos casos puede ser conveniente. Fíjense cómo usa la frase o la oración puede ser conveniente. Quiere decir que no es obligatorio. Crear funciones no es obligatorio. Es muy recomendable, es muy bueno, es muy útil, es muy práctico. Por eso debemos acostumbrarnos a crearlas cuando sea necesario. Lo primero que debemos hacer es descubrir en dónde podemos usar una función. Y aquí esto se está repitiendo, vamos a crear una función. Yo siempre les digo esto, cuando estamos escribiendo código, cuando ustedes empiecen a copiar y pegar código, les debe dar comezón en las manos. No, eso no es bueno. O sea, a la larga no es bueno. Copiar y pegar código, a la larga no es bueno. ¿Por qué? Porque esa copiar y pegar, recuerden que el código, yo les he dicho también, que no es algo que escribamos ahorita y ahí se deja. Es algo a lo que tenemos que regresar a veces en un día, en un mes, un año, 2 años. Pues es algo que está ahí y que tenemos que a veces modificar, corregir, agregar. ¿Sí? Entonces, copiar y pegar código, ¿cuál es el riesgo? Pues de que si yo hagan de cuenta que yo un código lo copié y lo pegué 10 veces, porque fue bien fácil, pues nada más era copiar y pegar y cambiarle cualquier cosita. ¿Qué tal si me dicen que hay que corregir ese código? ¿Cuántas veces lo tengo que corregir? 10 veces, con mucho riesgo de que en alguna de esas o varias no lo haga bien. Es un riesgo. Y aparte la flojera de hacerlo 10 veces, ¿no? En primer lugar. Entonces, por eso, si empezamos a copiar y pegar, quiere decir que regularmente hay una forma mejor de estructurar eso, es a través de las funciones. Entonces, es por temas de eficiencia. ¿Es qué? Es eficiencia, es eficiencia. Es que es eficiencia no solo al escribir el código, al mantenerlo, al corregir errores. O sea, es mucho, es mucho. Por eso, la insistencia mía de verlo desde ahorita, porque si lo vemos hasta el último, pues es un tema que al último casi siempre se ve como un poco a la carrera y realmente desaprovecharíamos muchos ejercicios en donde sería muy conveniente crear una función. Entonces, el objetivo de este ejercicio es, primero, darnos cuenta de que es bueno crear funciones. No es obligatorio. En el primer proyecto, que ya casi se los voy a encargar, ahí sí va a ser obligatorio porque va a ser de los requisitos que yo voy a poner. Tienes que crear una función.
Ahorita porque es uno de los temas que estamos viendo y los quiero obligar a que conozcan cómo se hace. Pero ya a partir de ahí, ustedes deciden cuándo usar una función y cuándo crear una función. Porque funciones usamos todo el tiempo. Todo lo de scanner, todo lo de mat son funciones. Bueno, entonces, esto hace que el algoritmo programa sea más claro de leer y fomenta la reutilización de código. Algo que siempre se busca en programación es reutilizar lo que ya funciona. Porque si pretendemos empezar de cero una aplicación, ahí nos van allá. Bueno, otro caso que conviene, yo veo dos situaciones en donde conviene usar una función, crear una función para usarla. Cuando se repite, como lo que vamos a hacer ahorita, o cuando el proceso es tan complicado que nos conviene dividirlo en partes. Y ahí, aunque nada más lo vaya a usar una vez, me conviene usar una función. Esas situaciones las vamos a ir descubriendo con los ejercicios. Habrá un ejercicio donde yo les diga, miren, aquí, por esta razón yo creo que conviene crear una función. Ahorita, pues, es un poquito artificial porque realmente el cálculo es muy sencillo, nomás es base por altura, ¿verdad? Pero quiero que se vea que se repite 3 veces. Eso nos da oportunidad de crear una función. Bueno, en la mayoría de las ocasiones es necesario enviarle información a la función para que puedan regresar el resultado. Eso que se le envía se le llama parámetros. A ver, cuando nosotros utilizamos una función, voy a poner aquí cualquier función, por ejemplo, mat. Mat. A ver, ya utilizamos la función, ahorita mencionaron SQRT. Ahora vamos a recordar la función POW. ¿Qué hace la función POW? Una potencia. ¿Cuál es el objetivo de la función? A una potencia, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿ustedes creen que el que hizo esta función se tuvo que preocupar para qué voy a usar la función? No, ¿verdad? O sea, eso también las funciones nos permiten separar la complejidad y la lógica de las aplicaciones. Porque quien hizo la función POW no se tiene que preocupar para qué la van a usar. ¿Qué es lo que se debe preocupar nada más? El que hizo la función POW. En que funcione, en que trabaje bien. O sea, el objetivo de él, mira, vas a crear una función que te van a enviar 2 parámetros. El primero va a ser la base y el segundo va a ser el exponente. Y tú vas a hacer un proceso, un algoritmo para que regrese la potencia. Ese es lo que es. Entonces ya estamos aislando una complejidad, porque nada más le estamos diciendo, tú ocúpate de que eso trabaje bien. ¿Quién se va a encargar de aprovechar eso? Las aplicaciones. ¿Sí? Yo siempre pongo un ejemplo que no sé si, bueno, espero que quede claro. Imagínense que ustedes allá en su casa, cuando tengan su casa, quién sabe, ¿verdad? No falta tanto, que quieren hacer un cuartito como una bodeguita para poner cosas ahí, para que no estén ahí en las... Y van a contratar a alguien, tal vez una sola persona vaya a hacer todo. Le va a poner en la pared, porque es algo relativamente pequeño. Bueno, ahora imagínense que quieren hacer una casa. ¿Se lo encargarían a una sola persona? O sea, sí se podría, ¿no? Pero ¿por qué no es conveniente? Pues se tardaría mucho y tal vez no le sepa a todo, ¿no? A lo mejor es bueno por unas cosas, pero para otras no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se hace normalmente. Se contrata a alguien, bueno, si hay los recursos, se contrata a alguien y ese alguien podría ser el encargado, el arquitecto, y él se encarga de contratar a otros especialistas, ¿no? Hagan de cuenta que el arquitecto sería nuestro algoritmo principal. Es el que se encarga, el que se ve la cara con el cliente, es el que se entiende con el cliente. Pero él tiene especialistas, por ejemplo, el plomero. A lo mejor el arquitecto, pues él no le sabe la plomería, ya hacerlo. Sí le entiende, pero ya hacerlo, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, manda a llamar a un plomero para que haga el trabajo de plomería. El que hace la plomería, pues es lo único que se debe preocupar es hacer bien la plomería. Y el electricista hacer bien, ¿sí? En este caso, los especialistas serían las funciones. Claro que se les debe dar el material necesario para hacerlo. Y el que administra eso es el arquitecto, y en nuestro caso sería el algoritmo principal, es el que administra todo. ¿Sí? Y el que administra todo, él sí se debe preocupar
en qué momento entra el electricista, qué es lo que debe hacer, ¿sí? Pero se dividen las funciones. Esa es la idea de implementar funciones. Bueno, entonces, ¿cuántos parámetros necesita Pou? Dos. La base y el exponente, ¿no? Yo le digo, quiero elevar el radio al cuadrado. Yo no sé, yo de que voy a usar más Pou, pues no me preocupa cómo lo hace por dentro, ¿verdad? El que hizo la función es el que se debe preocupar de eso. Y yo nada más la utilizo. Ok, a estos dos elementos se les llama parámetros o datos de entrada de la función. Aquí, ¿qué vendría a ser mat? Mat es una librería de funciones. Pou es el nombre de la función. Radio y 2 son los parámetros o datos de entrada de la función. ¿Y qué espero yo de esa función? Que me regrese el radio elevado al cuadrado, ya un número. Esa es la salida de la función. Entonces nosotros vamos aquí, vamos a hacer el análisis de nuestra función. La función, como leyeron acá en las notas, es un algoritmo. La función es un algoritmo que va a estar dentro de otro algoritmo, un subalgoritmo. Por lo tanto, tiene datos de entrada, datos de salida, ¿sí? A ver, en nuestro caso, ¿cuáles serían los datos de entrada? No, y tiene un nombre, me faltó el nombre aquí, el nombre de la función. Ok, hay que ponerle un nombre no tan genérico porque la idea es reutilizarlo en otros problemas. Entonces, yo le voy a poner como nombre área rectángulo. Algo que me ayuda a entender qué es lo que hace la función, ¿verdad? Porque puede haber áreas de muchas figuras. Bueno, datos de entrada son los parámetros que necesita para calcular el área. ¿Qué datos necesita para calcular el área? Base y altura. Base, vean cómo no estoy poniendo base, placa, altura, no. Ahorita nos estamos olvidando del programa principal. Estamos haciendo un análisis aislado, por separado de la función. Digo, la función se va a llamar área rectángulo. Va a requerir una base y una altura. No me importa, a mí como función no me importa que sea la de la placa, del orificio, de una puerta, de un pizarrón, de cualquier rectángulo, ¿sí? Ok, ¿y la salida qué sería? Pues es el resultado del área. Bueno, entonces voy a poner aquí que la entrada son los parámetros de la función, ¿sí? Esos son los datos de entrada. Y los de salida vienen siendo el resultado de la función. Vamos a ponerle me faltó aquí un acento, ¿no? Parámetros. Los datos de entrada son los parámetros de la función, que no tienen que llamarse igual que las variables del algoritmo principal. Ahora vamos a dividir el algoritmo principal de la función. Bueno, ¿y qué operación es la que va a hacer la función? No me fijo en las variables de mi análisis acá del problema, sino en mis datos de entrada y salida de la función. Voy a multiplicar ¿qué? Base por altura. ¿Y en dónde va a estar el resultado? ¿En qué variable? Área. Ya aquí estoy analizando cómo voy a diseñar mi función. Bueno, ahorita lo vemos. Ahora sí, ya me voy ahora a quitar de la función y me voy a regresar a mi programa principal. Son dos lógicas diferentes que se van a conectar a través del llamado a la función y con los parámetros adecuados. Ok, entonces, pues vamos a empezar nuestro algoritmo. Vamos a hacerlo en Flowgorit. ¿Qué tipos de datos serían estas variables? Yo puse puros ejemplos enteros para facilidad de operaciones. Pero pueden tener decimales, ¿no? Todos tienen que ser reales, ¿no? Bueno, a ver, díganme, ¿cómo se llama la función principal de Flowgorit? Ahí dice, ¿verdad? Se llama main.
Y yo les digo, en Flowgorim el algoritmo siempre se llama main, porque main quiere decir principal, lo cual implica que podría haber otros algoritmos. Por eso se llama main. También en Java se llama main. Bueno, entonces vamos a declarar las variables. Son bastantes, porque son las de entrada y salida, y aparte estas otras tres también son variables. Entonces vamos a declarar el base de la placa, altura de la placa, base del orificio 1, altura del orificio 1, base del orificio 2, altura del orificio 2, área a pintar. Lo estoy poniendo todos juntos porque son de tipo doble real todos. Y luego sería área de la placa, área del orificio 1 y área del orificio 2. Todos de tipo real. Voy a ponerle de una vez nombre al archivo, que sería que fd 2023-02-20. Área placa le voy a poner al nombre. Área placa. Y bueno, pues hay que pedir ¿cuántos datos de entrada son? 6, ¿no? Vamos a pedir, ahorita no me estoy concentrando en la función, sino en el algoritmo principal. Claro, a nosotros nos toca ahorita hacer los dos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos tocó hacer el SQRT ni el POW. Ese, quien lo hizo, pues no se tenía que preocupar que yo lo necesitaba para el área de un círculo o para lo que sea. Ahorita nos estamos concentrando en el algoritmo principal, entonces me está pidiendo, o vamos a pedir los datos de la placa. ¿Qué sería aquí? Base de la placa. Base de la placa, y bueno, este sería una entrada. La variable se llama base placa. Y luego vamos a pedir la altura, ¿no? La altura de la placa. Altura de la placa. Y aquí vamos a indicarle con una entrada altura placa. Bien, esto mismo vamos a hacer para cada uno de los orificios. Entonces le diríamos una salida, base del primer orificio. Una entrada, base orificio 1. Y altura del primer orificio. Lo pedimos en altura orificio 1. A ver, ya pedí base y altura de la placa. Luego ya lo hice para el primer orificio. Voy a copiar y pegar. Copiar y pegar, bueno, o lo vuelvo a teclear, como sea. Base del segundo orificio. Y base orificio 2. Altura del segundo. Y aquí sería orificio 2. Bueno, nada más voy a revisar que esté todo bien.
porque como copié, base placa, base orificio 1, altura orificio 1, base orificio 2, altura orificio, le puse 12. Ahí está la falsedad. Es que es muy fácil cometer errores al copiar y pegar. Había un chavo que decía copiar, pegar y errar. Ok. ¿Se acuerdan que entre lo que leímos ahí del concepto de función, decía que es conveniente crear funciones, no es obligatorio? Yo ahorita, si me quiero quitar de problemas, pues hago las operaciones con las variables normalitas, como lo hemos hecho. Y hago todas las operaciones y en una sola expresión llego al resultado. Pero dijimos que no nos vamos a fijar en eso. Que vamos a decir, no, es que date cuenta que aquí hay un cálculo que se repite, así sea muy sencillo, se repite 3 veces. Es una oportunidad de crear una función y ya tenemos el análisis de la función. Aquí está. Ok, entonces, para proceder a calcular las áreas de los 3 rectángulos, vamos a crear la función. La función se llama main y tenemos en esta parte una flechita que dice main y si le damos clic a esta flecha dice añadir función. Vamos a entrar a esto. Vamos a añadir una función. Ya toma más sentido que se llame main porque es el principal y yo le puedo agregar funciones dentro de... Pues no es precisamente dentro de main, sino que más bien main se encarga de administrar esas funciones. Bueno, ¿qué me pide primero? El nombre de la función. Ya lo tenemos acá. ¿Cómo se llamó? Área rectángulo. Área rectángulo. Voy a seguir el estándar de Java para los nombres de las funciones. Siempre empiezan con minúscula. Y cada palabra nueva, si es que tiene más de una, empieza con mayúscula. Bueno. Luego vienen los parámetros de la función. Son los datos de entrada de la función. ¿De qué datos necesito para calcular el área? Ahorita no me tengo que concentrar, ni enfocar, ni preocupar de la pintura, que del orificio, nada de eso. Me tengo que concentrar en crear una función que reciba una base y una altura y regrese el área del rectángulo. Bueno, entonces, ya tenemos, nomás que no se ve aquí, pero ya tenemos nuestros parámetros. ¿Cuáles son? Base y altura. Base y altura. Hay que agregar, vamos a añadir un parámetro que sería la base. No base placa, base orificio, no, la base. Es cualquier rectángulo. ¿Qué tipo de dato es base? Real. Y vamos a agregar un segundo parámetro. Para que alguien pueda usar esta función, necesita darme dos datos, dos parámetros, la base y la altura. Vamos a agregar otro. ¿Cómo se llamaría? Altura. No altura orificio, no altura placa. Que se puede llamar, pero no tendría caso. Bueno, de tipo real. Ya tenemos los dos datos de entrada de la función. Ahora, ¿qué sigue? Tipo de retorno, que es el resultado que me va a regresar la función. ¿De qué tipo sería el área que va a regresar? Real, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se va a llamar la variable que vas a regresar? ¿Cómo le pusimos? Área. No, ese área rectángulo es el nombre de la función. La variable de salida. Le pusimos área. Área. Ahorita lo checamos. A ver. Ya está, miren. Aquí está nuestro análisis. El nombre de la función es área rectángulo. Parámetros de entrada, aquí los marca en esta parte. Dice, tienes dos parámetros de entrada, la base y la altura. Y la salida es el área. Aquí dice return, área. Ya esta es nuestra función. Lo único que tenemos que agregarle ahora es el proceso. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, ese lo tenemos aquí, ¿va? Decimos, el área es una asignación. Entonces, la vamos a poner aquí abajo cuando ya está declarado. Vean cómo realmente se está haciendo declaración de tres variables. Nada más que dos fungen como parámetros. Y esta va a ser nuestro resultado. Una función puede tener también otras variables, no solo las de entrada y las de salida. Igual que en un algoritmo. Ya ven que el algoritmo definimos datos de entrada y salida, pero en el proceso pueden resultar más variables. Bueno, aquí también. Pero en este caso solo requerimos una, que es el área. ¿Cómo se calcula el área?
¿Por qué no le voy a poner base placa o base orificio? Por dos razones. Una, por sintaxis, no existe dentro de mi función una variable que se llame base placa o altura placa. Ese es por sintaxis. Y por lógica, pues porque dentro el área va a funcionar para, o más bien el área del rectángulo debe funcionar para cualquier base y altura y siempre va a recoger esos valores en los parámetros que se llaman base y altura. Entonces aquí sería base por altura. Y ya tenemos nuestra función completa. Vamos a grabarla. Es parte del mismo algoritmo, del mismo archivo. Me voy a regresar a main. Ahora sí ya tenemos aquí una función main que es la principal, que siempre existe, y la que grabamos nosotros. Entonces, el tema que estamos viendo hoy es cómo crear funciones propias de nosotros. Y más que eso, creo que, bueno, eso es importante por el mecanismo de cómo crearlas. Pero creo que más importante es entender que a veces es conveniente usar funciones y descubrir cuándo es conveniente. Ok, entonces lo que seguiría es calcular el área de la placa y de los orificios. Yo sé que lo puedo hacer aquí directamente con las variables, pero bueno, ahorita estamos viendo funciones. Entonces voy a decirle aquí. A ver, me voy a regresar a la función, aquí a la función, y le voy a poner un comentario. Definición de la función. Es en dos tiempos. Se define la función y luego se usa. ¿Sí? Nosotros podemos tener una función y mientras no la utilicemos, pues no va a hacer nada. Es como en el ejemplo que yo les ponía, si yo tengo un electricista que va a hacer la instalación, pero mientras yo lo tenga ahí y no le hable, pues él no va a hacer el trabajo. Tiene que haber el llamado a la función para que se ejecute. Bueno, eso lo vamos a hacer acá. Me voy a regresar a main. Aquí. Y ahora vamos a usar la función. Vamos a mandarla llamar 3 veces. Voy a poner aquí un comentario que diga. Mandamos llamar 3 veces la función. Llamar. La vamos a mandar llamar. La vamos a ejecutar, pues. Es lo mismo que hacemos con mat.sqrt. Estamos mandando llamar la función que se llama sqrt. Bueno, entonces le decimos, es una asignación, ¿eh? Una asignación. Le pondríamos el área de la placa. Esa función me va a servir para calcular estas 3 áreas, pero con datos diferentes a los parámetros. A ver, entonces mando llamar la función. ¿Cómo se llama? Área rectángulo. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a establecer la comunicación. La función espera dos datos, el área, la base y la altura. Pero como los conozca main cuando la manda a llamar. Para la placa, ¿qué base y altura le tengo que enviar? Aquí no tengo las variables base y altura. Tengo base placa, base orificio 1, altura. Si quiero el área de la placa, ¿qué datos le tengo que enviar? ¿Qué base y altura? O sea, ¿es del orificio o de quién? Pues de la placa, ¿no? Entonces, base placa y altura placa. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuál es el mecanismo? Cuando se ejecute, se va a mandar llamar la función y se va a enviar como parámetros la base de la placa y la altura de la placa. ¿Cómo los va a recibir la función? Como base y altura. Y con esos va a trabajar. Regresa el resultado en área y nosotros lo recogemos y lo guardamos en área placa. Ah, no, eso lo tenemos que, nosotros debemos tener cuidado de enviarla, porque si las enviamos al revés no marca error. En este caso no afectaría el resultado, porque es una multiplicación nada más. Pero si tiene 5 parámetros, yo tengo que saber que el primero significa una cosa, el segundo tengo que asegurarlo. El orden es bien importante. Ahorita, como que el orden no me afectaría, pero definitivamente sí debemos cuidar. Ok.
Ya está. Vamos a utilizar la función por segunda ocasión, pero ahora, ¿qué datos le voy a enviar? A ver, le voy a decir, vas a calcular área del orificio 1. Vamos a calcular este. Es igual, y voy a reutilizar la función, ¿cómo se llama? Área rectángulo. Pero ahora, ¿qué datos le voy a enviar? La base de orificio. La base del primer orificio y la altura del primer orificio. Sí, en la documentación de la función debe venir qué significa cada parámetro. Es como cuando yo mando llamar el mat.pow. Yo sé que el primero es la base y el segundo es el exponente. Si yo los mando al revés, el resultado va a estar mal, ¿verdad? Pero no me marque error. Ok. Ya la mandamos llamar por segunda ocasión. Ahora vamos a mandarla llamar por tercera ocasión. ¿Qué le diríamos aquí? Área orificio 2 es igual, mandamos llamar la misma función. Estamos reutilizando la función. Área, rectángulo. ¿Y ahora qué parámetros le voy a enviar? Del segundo, la base del segundo orificio. Pero fíjense que cuando ya trabaja la función, llegan los datos y siempre los va a poner en base y altura. La función va a trabajar con base y altura. Ahí es donde se establece la comunicación de los datos. Y altura, orificio 2. Bien. Es coma, sí. Cada parámetro se separa por una coma. Bueno, ahora, estando del lado del main, pues a main no le interesa internamente cómo trabaja la función. Como a mí no me interesa cómo internamente calcula el POW. A main lo que le interesa es que lo haga bien. Y luego ya lo usa para algo, para interactuar con el usuario final. Bueno, vamos a calcular el área a pintar. ¿Cómo sería? Aquí ya no vamos a usar la función. Área a pintar. ¿Cómo la calculamos? Acá lo hicimos con datos en el ejemplo, pero aquí lo tenemos que hacer con variables. ¿Cómo sería? El área de la placa menos el área del primer orificio, que ya está calculado. Bueno, creo que lo hicimos de esta manera. A ver, ¿lo hicimos así? ¿Sí? Sumamos las dos áreas de los huecos, los orificios, y se las restamos al área de la placa. Y ese es el área a pintar. Aquí ya no estamos usando la función. Y luego le damos salida. Y ya vamos a darle la salida, ¿no? El resultado. Ahora, al usuario, ¿ustedes creen que le interese si uso funciones o yo? ¿O no? Al usuario final. Pues no le interesa. ¿Qué le interesa al usuario? Pues que trabaje bien en la aplicación. Vean cómo cada usuario, nosotros somos usuarios también. ¿De quién? Pues del lenguaje de programación. Y luego el usuario final es el usuario de la aplicación. Pero yo como usuario de lenguaje de programación, cuando utilizo funciones de Java, pues yo no me preocupo de cómo trabajan por dentro, si no sería un caos. O ahí estaría todo deprimido porque no entiendo cómo trabaja el SQRT. No, simplemente yo le mando el dato, la variable, y que me regrese, y yo uso para algo ese resultado. Ok, entonces la salida, ¿cómo sería? Área a pintar. Y le voy a poner aquí 2 puntos. Y luego cierro las comillas, concateno área a pintar. A ver, ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar por primera vez el algoritmo. Y, tengo un error aquí. Es que aquí me faltó el 1, ¿no? Orificio 1. Qué bueno que se da cuenta desde ahorita. A ver, otra vez. Es que lo tengo lento. Bueno, aprovechando que lo tengo lento, ¿sí? Yo lo puse en modo lento. A ver, base de la placa.
sería 30. Y luego, por eso se está tardando, ¿eh? Altura, ¿cuánto es? 15. Luego, el primer orificio son 8 con 5. 12 y 7, ¿verdad? 12 y 7. Bueno, aprovechando que está lento, nos va a dar la oportunidad de ver cuando manda a llamar la función y entra a la función. ¿Ven cómo? Aquí es 7, ¿no? 7. Bueno, vamos a ver qué ocurre con la función. Ahí está. Manda a llamarla, entra a la función por primera vez con los datos de la placa, regresa, manda a llamar la función, entra por segunda vez a la función con los datos del primer orificio, manda a llamar por tercera vez la función con los datos del tercer orificio, hace la resta y me da el resultado. ¿Sí es esto 326? Sí. ¿Verdad? Ok, entonces fíjense cómo efectivamente la ejecución manda a llamar la función y entra en la función, hace el proceso y regresa. Y, ok, bueno. ¿Qué pasa con las variables? Por aquí están las variables. Estas variables, fíjense, lo voy a hacer con cualquier, pero lo voy a poner un poquito más rápido. Lo puse lento, lo voy a poner mediano. A ver, está mediano. Y voy a poner cualquier dato, nada más quiero ver la ejecución. Ya vimos que está trabajando correctamente. Voy a poner aquí cualquier dato. Ahí está un poquito más rápido. Estas variables son de main, pero vamos a ver qué sucede cuando manda a llamar la función. Me pone las variables de la función. Y luego ya me da un resultado. Bueno, fíjense, este comentario lo hago cada semestre y espero que no ocurra. Fíjense, nosotros estamos, el propósito de usar funciones es organizar mejor nuestra lógica. Y en este caso, aunque sea muy sencillo, pero en este caso, pues nos dimos cuenta que había un cálculo que se repetía 3 veces, que es el área de un rectángulo, y por eso hicimos una función. Ok, entonces a veces lo que hacen es crearme 3 funciones. Suponiendo que este fuera el proyecto y me crean 3 funciones. La primera función se llama área rectángulo 1. La segunda función, área rectángulo 2. La tercera función, área rectángulo 3. Me crean 3 funciones y trabaja bien y el resultado es correcto. Pero ¿por qué eso no está bien? O sea, no, eso en lugar de simplificar las cosas las va a complicar, las hace más complejas. La idea de las funciones es reutilizarlas. ¿Sí? Ese es un detalle. Espero que no ocurra. Y otro detalle es que yo, como les decía en el primer proyecto, sí los voy a obligar a que creen una función. Ahí va a ser obligatorio. No porque así sea en la realidad, sino porque quiero ver, o sea, quiero ver cómo hacen la función. Entonces, les digo yo, ahí en el enunciado del proyecto, es obligatorio crear una función. Y a veces me hacen una función, suponiendo que este fuera el proyecto, me hacen una función para la resta. Dice, no, pues el profe pide una función y yo voy a poner cualquier función nada más, pero no porque yo vea que es útil, sino nada más para cumplirle al profe. Así es el requisito. Y me hacen una función, en este caso, que nada más hace una resta. Mandan 2 parámetros, hacen una resta y ya. Pues no, ese no es el objetivo de las funciones. El espíritu es otro, es organizar mejor las cosas y reutilizarlas. ¿Okay? Bueno, ya mañana lo haremos para PCIN y para Java. Por lo pronto, ahí le vamos a dejar. ¿Dudas, preguntas?